Vamos a esperar que está llegando un poco más gente todavía para comenzar a conversar un poco del tema de hoy. Uf. Hoy día partimos con la parte inicial. Partir por el principio siempre es lo mejor. Así que vamos a partir viendo qué tan complicado y seguro debe ser trabajar con la madera, básicamente, porque esta es nuestra base. Los conceptos que vamos a ver son en general para toda área productiva, pero los ejemplos, la conversación va a estar orientada más bien al trabajo en la madera, con las máquinas y herramientas de madera, que son las que vamos a conocer más en este semestre, en este curso. ¿Ok? Así que mientras sigue llegando gente, vamos a ver, ya veis que por lo menos Brandon está, le vi la cara por lo menos, ya hay alguien a quien vi, eso ya es bueno. A ver si de repente uno está un par de minutos mostrando a quién es, para mí, para verle las caras, siempre sería bueno. Hay mucha gente que, por ejemplo, gente que tengo de otros cursos que ha venido antes y que todavía no sé ni siquiera cómo son. Emanuel, un gusto. Emanuel Molina, excelente. Mi segundo apellido es Molina, mi mamá es Molina, así que somos parientes. Curioso. Ya estamos bien. Gracias, Emanuel, un gusto conocerte. ¿Qué tienes ahí atrás? Ah, son pósters Sí, 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 de no. hecho. Ese día es del concierto de Maiden, de Iron Maiden, del 2019. Hace poco, Uy, una semana antes qué del buena, estallido. qué buena. Estamos bien, tenemos mismo gusto musical también. Mira qué bueno. Ok, ya. Ok, perfecto, eso lo agradezco. Cuando quieras, nomás no te preocupes, irá para conocerte. Si es que no te gusta estar a la vista, no hay No, si problema. no, no Siempre es me bueno, disgusta. ¿cierto? Darle la cara a la gente. Vamos, yo creo que ya podríamos partir viendo. Mientras tanto, no vamos a ver la cara porque yo voy a empezar a ver algo que es una presentación de la que vamos a hablar ahora, las bases de esto. Ustedes si quieren toman apuntes. Voy a subir la presentación igual a la página porque ya ustedes se dieron cuenta que la página ya está activa. Eso es bueno. La clase o la reunión, no clase, la reunión de la semana pasada ya está arriba también. Y ahora vamos a empezar a eso. A ver nuestra presentación. ¿Ok? Estamos entonces. De repente se demora un poco, pero vamos a hablar de riesgo laboral, que es básicamente lo que nuestro tema, el tema que nos convoca. ¿Ya alguien me puede...? Ay, ¿qué pasó que se devolvió? Ahí estamos. Se ve la pantalla, ¿cierto? Vamos a hacer... Sí, profe, aquí se ve. Perfecto, y ustedes vean nomás. Como les dije, esta conversación, esta presentación, la voy a subir a la página para que la tengan también, pero igual siempre es bueno hacer preguntas o verlas punto por punto. Son tres áreas, tipos de riesgo, normas de prevención y leyes de protección y seguridad industrial. No sé si ustedes sabían, pero la seguridad industrial, como la conocemos ahora, que nos llama tanto la atención y nos gusta tanto, es relativamente nueva. Para mí, para ustedes es antiquísima, para mí es del año 67. Entonces, yo ya había nacido, así que con eso les digo todo. Antes de la forma de trabajo que tiene ahora la seguridad industrial en nuestro país, era bastante menos complicado para la persona, pero bastante menos protector. ¿Ya? Fíjese que si alguien tenía un accidente, le pagaban plata a la persona que tenía un accidente. ¿Ya? Si perdía un miembro, le pagaban por ese miembro. No había mucha previsión respecto a cómo evitar los accidentes o conciencia de que los trabajos, por ser trabajos, también conllevan riesgos y además provocan, en alguna medida, problemas incluso de salud. Eso no se sabía. Tanto era el tema de esto del pago que fíjense que era muy común que los obreros se cortaran un dedo, por ejemplo el dedo meñique, se cortaran a propósito,
para ir al seguro médico, al seguro estatal, y ahí le daban plata y así podían ponerse a tomar, por ejemplo. No, si está muy mal orientado a corregir y arreglar más que a prevenir. La idea siempre va a ser que nosotros podamos prevenir lo que pudiera pasar, y para eso tenemos que conocer lo que puede pasar. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es un riesgo? Hay riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Vamos a concentrarnos en qué. Probablemente en el área que nosotros estamos viendo, que es el área de los muebles, de la mueblería o del trabajo en madera, los mayores riesgos van a ser físicos, químicos quizás, y ergonómicos. Estos tres son los más complejos dentro de esta área. ¿Por qué físico? Porque trabajamos con herramientas que están retirando material, están atacando un material duro, y por lo tanto tienen que ser herramientas que tengan filo, son cortantes, son punzantes, ya son desbastantes, son herramientas que pueden provocar mucho daño a la gente, a la piel de las personas, porque obviamente si pueden hacerle mella a la madera, con mayor razón van a poder rompernos nuestras manos. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en que el riesgo físico, químico y ergonómico es el más importante. Ya lo dijimos por qué físico. Químico, ¿por qué? Porque hay dos causales. Primero, porque muchos componentes que nosotros utilizamos como insumo para el trabajo de la madera, como son adhesivos, lacas, barnices, tintas, tienen altos elementos químicos que son bastante irritantes en alguna ocasión. ¿Ya? Por lo tanto, si no nos protegemos en ese sentido, vamos a tener varios problemas. Es muy común que la gente que trabaja barnizando, por ejemplo, tenga las manos bastante deterioradas, porque no se han cuidado. ¿Ya? Hay que protegerse respecto a eso. Entonces, tenemos el aspecto físico, con el trabajo de la herramienta y la maquinaria, que son atacantes físicos. Tenemos el elemento químico en estos productos que dan terminación, y tenemos el elemento ergonómico, porque para trabajar en la madera no hay que estar, o no se puede estar en una posición cómoda, sentado, tranquilo. ¿Ya? La mejor posición para trabajar siempre va a ser sentado con los dos pies apoyados en el suelo y con la espalda derecha. Eso va a provocar el mínimo riesgo, la mínima fatiga a la persona, pero eso es muy difícil. De hecho, en algunas ocasiones tenemos que estar moviendo piezas de madera que son bastante más pesadas, o empujarlas contra una maquinaria haciendo fuerza, o empujando en una posición extraña. Entonces vamos a concentrarnos en esto. Sabiendo ya que existen riesgos físicos que se manifiestan de tres maneras: la energía mecánica de forma de ruido y vibraciones, que es la más común que nosotros tenemos, incluso por ejemplo si estamos lijando con esta maquinita o estamos cortando con una sierra eléctrica, se manifiesta este ruido y vibración. La energía electromagnética en forma de radiación, que es mucho menor para nosotros, y la energía calórica en forma de calor y frío, que también es menor en el trabajo. Entonces, las tres manifestaciones que existen más claras del riesgo físico, la energía mecánica es la más complicada. El ruido es un sonido no deseado y molesto, ya sabemos. Fíjense que también es muy peligroso en ese sentido trabajar de esta forma, con mucho ruido. Las máquinas, por tener motores, son muy ruidosos, las máquinas eléctricas sobre todo, y más encima, si están trabajando directamente, cuando están cortando, el roce provoca de repente ruidos bastante fuertes, que superan los 85-90 decibeles. En una conversación normal, 65-70 decibeles es agradable y se puede soportar tranquilamente sin ningún problema, pero 85, 90, hasta 100 decibeles, que es lo que provoca de repente alguna herramienta, pueden producir bastantes problemas. ¿Ya? ¿Y qué consecuencias tenemos? Pérdida de audición, alteraciones respiratorias, alteraciones cardiovasculares, alteraciones visuales y digestivas, trastornos del sueño, irritabilidad, cansancio, y disminuye los niveles de atención, aumenta el tiempo de reacción de los individuos ante determinadas situaciones. ¿Ya? Nos vamos a preocupar también de esos elementos con el ruido, tenerlo muy claro. Las máquinas son ruidosas, especialmente cuando están efectivamente trabajando, ¿ya? Con la madera. Las maderas secas, las maderas más duras, provocan un roce que es bastante alto en su sonido, bastante agudo y muy, muy molesto. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a usar una medida de prevención. Siempre cuando estemos trabajando, lo primero para proteger nuestros oídos va a ser el uso de estos audífonos, por ejemplo, o tapones de oído. Hay muchos, de muchas clases, estos son bastante buenos porque disminuyen el ingreso de sonido al oído, digamos. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que usar. Entonces, sabemos que el ruido es peligroso, encontramos inmediatamente una manera de prevenirlo. Y trabajar con máquinas herramientas que son ruidosas nos va a obligar a usar esto. ¿Qué les voy a decir con esto? Que en un momento dado, si nosotros estamos trabajando en nuestra casa, yo por ejemplo trabajo de repente en mi casa haciendo algunas cosas, algunos mueblecitos, algunos trabajos de madera, tengo algunas herramientas que vamos a ir viendo más adelante, puntualmente cuando las vayamos conociendo, pero no es mucho lo que uso estos elementos de protección de oído. ¿Por qué razón? Porque no es mucho el tiempo que lo trabajo, hago 2, 3 cortes, no es tan justificado. Si yo estoy todo el día trabajando en esto, es probable que con el tiempo ya tenga algún problema y por lo tanto ahí sí debiera estar ¿cómo se llama? Protegido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la disminución del riesgo del ruido no es tan preocupante cuando es muy, muy esporádica. ¿Ya? El ruido nos afecta en la medida en que nosotros estamos utilizando mucho tiempo la herramienta y estamos exponiéndonos durante mucho tiempo. Más de media hora continua expuesta a un ruido incesante nos va a provocar cierto daño. Ustedes mismos, por ejemplo, cuando iban a un concierto, se dan cuenta que después quedaban con un pitito, a un concierto de rock, por ejemplo, ¿cierto? Si iban a un concierto de rock, se dan cuenta que después a la salida quedaban durante un tiempo con un pitito, estuvieron un par de horas a 150, 120, 110 decibeles de ruido, y eso hacía que el músculo, que el tímpano se agotara y siguiera vibrando. A la larga eso continuamente va a provocar que ya no responda y por lo tanto va a provocar cierta sordera. ¿Ok? Y eso tenemos que evitar. Yo, ¿Sí? yo, profe, quedé como los siguientes 2 días después del concierto, Es- con los oídos medio tapados. exacto, ese es el problema que tenemos cuando nos vemos expuestos a un ruido durante mucho tiempo. Ahora, si yo voy a estar 5 minutos cortando o 5 minutos expuesto a ese ruido, no sería tanto. Ya no es tan fuerte, no necesito preocuparme tanto. Pero sí voy a preocuparme con el ruido continuo. ¿Ok? Entonces, el ruido fuerte, tenemos una manera de protegernos. Los riesgos físicos de las vibraciones, la exposición de vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura, un asiento. Una empuñadura es básicamente lo que nos afecta a nosotros. Las herramientas, taladros, sierras, caladoras, lijadoras, trabajan con un motor que vibra. Ya la vibración de la caladora hace que se provoca un movimiento en la mano. La vibración de la lijadora, hay varios tipos de lijadora, pero las básicas son las circulares, rotatorias, y las que son alternativas. Esas ambas provocan una molestia. El sostener la vibración durante mucho tiempo hace que los músculos se cansen, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Hay, por ejemplo, vibraciones de muy baja frecuencia, balanceo en el barco, de baja frecuencia de vehículos que no nos van a importar en este momento para lo que es nuestro trabajo. Y hay de elevada frecuencia como martillos, motosierras, neumáticos, todas las máquinas de herramientas. La elevada frecuencia es la que nos afecta a nosotros, ya con mayor razón. Las consecuencias son lesiones de los discos intervertebrales, lumbalgias, pinzamientos, lumbociática, lesiones raquídeas menores. Todo esto está afectando nuestra columna. Cuando son herramientas muy grandes que están vibrando, cuando son herramientas más pequeñas, vamos a tener un problema básicamente en esta zona, en la zona del antebrazo, ¿ya? Que esa vibración se contiene durante mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, 10 minutos seguidos, ya provocan cierta tensión en los tendones de la mano, ¿ya? Provocan el agarre continuo de esta mano, el engarramiento, perdón, de la mano, producto de esta tensión de estar sujetando algo y vibrando continuamente. ¿Ya? A la larga, durante mucho tiempo, provoca deformaciones y provoca, por ejemplo, problemas del túnel carpiano, problemas ¿cómo se llama? Fatiga
de las articulaciones, ¿ya? Que son bastante complejas de tratar después, porque si nosotros no entendemos, en mi caso, vuelvo al punto, si hago puntualmente durante media hora lijar una pieza, voy a quedar cansado y el otro día estoy haciendo otra cosa, no hay problema. Pero si estoy continuamente todos los días haciendo esto, mi tratamiento va a ser específicamente dejar de hacerlo. Ahora, si esa es mi pega, si ese es mi trabajo, si estoy empleado con eso, va a ser más complejo para mí. Bueno, ahora la radiación la vamos a visualizar también, a pesar de que es muy poco probable que nosotros nos encontremos en el trabajo de la madera, en los talleres, con este tipo de emisión. Ya puede ser definida en general como una forma de transmisión espacial de energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos inestables. Esto podría darse de repente cuando estamos expuestos a, por ejemplo, a las plantas de secado de barniz que tienen. A ver, les voy a contar, después lo vamos a ver más profundo durante nuestro trayecto en este semestre, pero si nosotros aplicamos barniz industrialmente a una pieza de madera, la tenemos que secar. Esto se seca con unas lámparas infrarrojas. El infrarrojo es un elemento bastante caliente que genera mucha radiación térmica y que provoca quemaduras bastante grandes. Por lo tanto, si nosotros estamos cuidando ese, entre comillas, ese secado, a lo mejor vamos a estar muy expuestos a esas radiaciones, pero sería la única parte donde nosotros podríamos tener problemas de radiación dentro de la industria de los muebles o de la industria de la madera en general. Ya estamos la electromagnética como rayo X, rayo gamma, y la corpuscular con partículas alfa y beta, sobre todo las partículas alfa que salen de las lámparas de infrarrojas. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen lamparitas para cultivar algo en su casa, que también se usa mucho, no quiero preguntar más detalles respecto a eso, pero si ustedes tienen lamparitas también podrían estar expuestos a eso, porque son generadores de calor, ¿ya? Y el calor siempre es bastante irritante para la piel. Aquí está, por ejemplo, también lo que estábamos hablando, radiación no ionizante, campos electromagnéticos, estáticos, microondas, infrarrojos, luz visible y ultravioleta. Todo eso son radiaciones que nos afectan. Estar trabajando durante todo el día al aire libre, imagínense estar, no sé, haciendo un hoyo en el verano a las 3 de la tarde. Eso es horrible. También, además, que quedas todo colorado, todo rojo, todo quemado. Entonces, la verdad es que la radiación podría existir, pero no es muy común específicamente en el área de la madera. También está la energía calorífica, que energía que se transmite en forma de calor. El calor se transmite entre cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas y que se ponen en contacto. Se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando la temperatura de ambos se iguala. Su unidad de medida es la caloría. Ya, para eso también tenemos que tenerlo claro. La temperatura puede ser un factor, ¿cómo se llama? Coadyuvante en el desarrollo del trabajo o puede interferir en el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, en este momento yo estoy, como le dije, estoy en la precordillera, yo debo tener aquí unos 10 grados, me encanta, me gusta el fresco, pero menos de 10 grados, 5, 4 grados, haría que fuera muy difícil conversar con ustedes en este momento. ¿Ya? Ahora, sobre 35 grados también hace más difícil el desarrollo del trabajo de las personas. Así que el ambiente de trabajo también tiene que estar en constante control. Los talleres en términos generales trabajan con una temperatura razonable, entre 23 y 28 grados, que es bastante soportable. ¿Ya? No es muy común que los talleres se llenen de calor. Tienen otros elementos de riesgo en el ambiente, pero la temperatura no es la más importante. Obviamente, si nosotros sabemos que tenemos frío cuando vamos a trabajar, nos vamos a cubrir, que esa es la forma más clara de hacerlo. Las consecuencias ante situaciones extremas, ambiente caluroso, ambiente muy frío, son las complicaciones que nosotros deberíamos controlar. Ya puede pasar en cualquier parte, no es exclusivo del área de maderas, en términos generales. Los riesgos biológicos, como los agentes biológicos, que son los microorganismos y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. ¿Qué riesgo biológico tenemos? Bastante pocos en el área de la mueblería o de los muebles o de la madera en términos generales. Así que es una cosa que podría pasar, pero no es muy común, no se asocia tanto. ¿Ya? Las vías de entrada de los agentes contaminantes biológicos en el organismo son la vía inhalatoria, vía dérmica, parenteral y digestiva. La vía inhalatoria, ya, perdón, obviamente nosotros estemos respirando. Ahora,
uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, sigamos dentro de estos riesgos biológicos, por llamarlo de alguna forma, es el desarrollo de partículas producto del trabajo de las herramientas. El polvo de madera, por ejemplo, que queda flotando, este acerrín pulverizado, también se puede inhalar, aunque en algunos casos es más bien, digamos, inerte, más que biológico activo, sí puede provocar daño biológico a nosotros. Inhalar acerrín es bastante complejo, es bastante complicado. El acerrín se inserta en los pulmones, en el área de los glóbulos de los pulmones, ¿ya? Tapa estos alvéolos pulmonares, estos pequeños globitos de los pulmones, que son los que hacen el intercambio de aire, y como se tapan con este polvito, no pueden hacer intercambio de aire y nosotros perdemos oxigenación en el cuerpo. Nos empezamos a asfixiar con el tiempo, ¿ya? Es muy común, por ejemplo, en el trabajo de la minería extractiva, el carbón, por ejemplo, que la gente muriera de problemas pulmonares, ¿ya? Precisamente por esos riesgos, por el riesgo del polvo del acerrín. Fíjense que eso sí es complejo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Usar cosas como esta. E incluso las mascarillas comunes que nosotros utilizamos ahora, que están de moda, son un buen elemento para evitar que entre a nuestra nariz este polvo. ¿Por qué? Porque es un polvillo bastante más grueso que los polvitos de los, ¿cómo se llama? De los virus o de otra clase de elementos así. Es bastante menor que eso, son muy, muy, muy pequeños y por lo tanto en la mascarilla los atrapa fácilmente. Estos elementos se usan también para este trabajo, son bastante más eficientes obviamente, pero además sirven para los gases, que no es lo que hacen ni las mascarillas ni los otros elementos. Esto, por ejemplo, se usa normalmente cuando estamos barnizando, porque pues, el barniz, los barnices emiten gases que son nocivos, gases de etanol sobre todo, que son bastante nocivos porque queman los alvéolos pulmonares y van deteriorándolos. Entonces se utilizan estos elementos, que son bastante entretenidos de usar, y uno se ve bastante bien con esto, ¿ya? Las medidas de prevención son acción sobre el foco de contaminación, acción sobre el medio ambiente y acción sobre el receptor. En términos generales, la acción sobre el foco de contaminación significa, por ejemplo, tener sistemas de extracción de partículas en nuestro puesto de trabajo, ¿ya? Elementos que absorben todas las partículas, van extrayéndolas. Trabajar en un ambiente bastante de mayor cambio de aire, digamos, por decirlo de alguna manera, o lo que decía finalmente, acción sobre el receptor, que es ponerme una mascarilla de alguna forma o algo para evitar que esto se inhale. Los riesgos químicos, es importante saber los más posibles productos químicos con los que se trabaja por sus consecuencias en el trabajador y por su forma material. De hecho, cada vez que ustedes, por ejemplo, usen una lata spray, un tarro de barniz, un tarro de líquidos de cualquier clase, tinturas o esos elementos, traten de ver qué elementos contienen. Van a darse cuenta que son elementos derivados del petróleo, que son agentes irritantes bastante fuertes, ¿tá? Y estos agentes irritantes, por ejemplo, nos pueden afectar la nariz y la boca y los pulmones. ¿Y por qué? Estos agentes que emiten gases líquidos, etanol, por ejemplo, los adhesivos también tenían muchos de estos componentes, los polímeros en general, forman con el líquido una capa de ácido, y ese ácido actúa. Y el líquido nosotros lo tenemos en la mucosa de la nariz, en la boca y en los pulmones. Entonces, si inhalamos estos gases, se transforman en ácidos dentro de nuestra garganta, dentro de nuestra nariz, de nuestros pulmones, y provocan bastante daño a nuestro sistema. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Uno de los elementos que se usaba antes era el benceno. Todavía se utiliza de repente, pero ya cada vez en menor medida. El benceno es un solvente que se utilizaba, por ejemplo, específicamente o con más frecuencia en los adhesivos de tipo de contacto, como el neopren. El neopren es un tipo de benceno, en términos generales. Entonces, era muy común, yo no he visto todavía ahora, pero me parece que todavía tiene algo de común,
el hecho de que se utilice para volarse. La gente, algunas personas, aspiran este neopreno, aspiraban este neopreno y provocaba cierto cambio mental durante un tiempo. Ese volaba. Andaban con una bolsita, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No han visto nunca? ¿Alguien vio alguna vez a alguien así? Sí, profe, yo sí, como en los 90 era más común. Era más común antes que ahora. ¿Y por qué? Porque a partir del año, no sé si 98, 2000, por ahí, más adelante, bueno, se empezó a ser prohibido. Y el adhesivo de contacto de ahora, el Agorex, por ejemplo, de ahora, no tiene benceno. Por lo tanto, tiene un olor, por eso se llaman, ¿cómo se llama? Alcoholes, ¿cómo se llama? Aromático. Tiene un olor que puede ser agradable para algunas personas, pero la verdad es que no provoca esa reacción que buscaba la gente y por lo tanto dejaron de inhalarlo. ¿Ya? No provoca esa sensación tan agradable que parece que provocaba ese compuesto. Pero ese compuesto, como les decía, al unirse con la humedad de la nariz, la boca o los pulmones, generaba un ácido, ¿ya? Genera un ácido que es irritante, y si es continuamente irritado nuestras fosas nasales, nuestros elementos de respiración, a la larga provocan daños, heridas, úlceras, irritaciones grandes, y a la larga pueden generar hasta cáncer. Bueno, también podemos tenerlo por la vía dérmica. A ver, vamos a través de la piel. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando nosotros estamos barnizando. Si no nos preocupamos de proteger nuestras manos con guantes de látex o guantes de goma en general, vamos a ser atacados por estas sustancias que contienen estos productos, ya las pinturas, los aceites, las tintas, tienen diluyentes, tienen aguarrás, son elementos que son bastante irritantes y que terminan destruyendo la epidermis, las primeras capas de la piel, provocando que se vean después las manos casposas, agrietadas, resecas, doloridas, y esa continua exposición también puede llegar a provocar úlceras grandes en la piel e incluso, a la larga, cáncer dérmico. ¿Ya? Por lo tanto, es una manera también que nosotros vamos a tener que conocer. Conocemos entonces este problema, conocemos este riesgo y lo evitamos. ¿Con qué? Con guantes. Nosotros vamos a trabajar siempre cuando estemos barnizando, lijando, etcétera, con guantes para evitar que estos elementos estén actuando con nuestra piel. Fíjese que incluso las partículas más pequeñas de madera, el polvo de la madera, puede ser irritante de la piel porque puede incluso obstruir nuestros poros si no lo usamos adecuadamente, y eso también a la larga irrita. Y la vía digestiva, bueno, a través de la boca, estómago, intestino, cuando nosotros inhalamos y llega al estómago algún elemento. No hay problema en comer madera, no va a provocar ningún problema, ¿ya? Pero inhalar hasta el estómago ciertos gases químicos también puede ser complejo. Y la vía parenteral es que, bueno, si nosotros estamos trabajando y tenemos heridas en las manos, obviamente por ahí también todos estos elementos van a ser peligrosos. Fíjense, por ejemplo, que es muy común, y les podría pasar si trabajan continuamente en madera. El polvo de la madera impide ¿cómo se llama? Que las heridas sanen. Se deposita en las heridas e impide el trabajo de las células de recuperación, y por lo tanto de la herida que está expuesta al polvo de la madera durante mucho tiempo tarda mucho en secarse y deja cicatrices demasiado feas, porque se está reconstituyendo de una forma totalmente incompleta cada día. No es adecuado, no es bueno, y puede llegar a infectarse precisamente por este polvo de madera la herida. Por más que nosotros nos preocupemos de limpiarla, si durante el día estamos muy expuestos a este polvo de la madera, nuestra herida no va a cicatrizar adecuadamente, no se va a sanar tan rápidamente. Acuérdense que ustedes jóvenes, tienen un tiempo de sanación de herida de aproximadamente 10 días. Ya en 10 días una herida de las personas sanas puede estar también completamente sana. A la medida que va avanzando en la edad, la gente se demora más en sanar. Y es peor cuando estamos expuestos a estos elementos.
Entonces tenemos que tener muy claro qué tenemos que hacer con esto. Como les dije, esta presentación la voy a subir para que la que puedan ver ustedes, y van a poder ver elementos como este, que es el proceso en cuanto nos enfrentamos a riesgos químicos. ¿Ya? Tenemos una relación de productos y equipos, tareas y operaciones, verificación de instalaciones, verificación de peligro asociado, planificación de prácticas, eliminación y reducción de riesgos, determinación de normas y prohibiciones, e información a los alumnos que lo estamos haciendo, añadir al manual de práctica. Entonces hay una metodología de trabajo cuando existen o pudieran existir riesgos químicos en nuestra área de trabajo. Hay que tener en cuenta trabajar con producto químico tóxico, la composición química de la sustancia peligrosa, la forma material del producto químico, polvo, vapor líquido, la vía de penetración del producto químico, los tejidos y órganos concretos en los que el producto químico se acumula o localiza. ¿Okay? Saben que los riesgos químicos son muy complicados, ¿ya? Y es mucho más riesgoso para las personas, por lo tanto la gente siempre hace mayor hincapié en esto, pero ya les dije, pero nosotros tenemos solo una parte que tenemos que tener mucho cuidado, que es la parte en cuanto estamos utilizando estos elementos de riesgo. Les voy a hacer hincapié en algo. Hay cierta clase de productos o materiales que nosotros vamos a trabajar en la madera, que son los tableros sintéticos, los tableros de maciza, de MDF, los tableros de terciado, que han sido construidos, desarrollados, fabricados con materiales químicos. Y ahí vamos a tener que tener en cuenta un problema. Hay algo que nosotros en nuestro país estamos un poquito atrasados, y es en la legislación en cuanto a adhesivos de tableros. Los tableros en nuestro país normalmente están utilizando como adhesivo para formarlos, para pegar las fibras, para pegar las capas de terciado, lo que sea, para pegar están usando urea formaldehído. Y la urea formaldehído es un elemento reconocidamente cancerígeno. Ahora, cuando está tranquilo en la madera, ni un problema, no existe ningún tema. Pero cuando lo estamos tratando, si lo estamos barnizando, si lo estamos cortando, se escapan al aire estas partículas de urea formaldehído, y nosotros tenemos que tenerla en cuenta más que riesgo físico como un riesgo químico. A pesar de que son partículas, en realidad pueden provocar riesgos químicos importantes a nosotros. Como les dije, la urea formaldehído es un elemento cancerígeno reconocido en todas partes del mundo, incluso en Chile, pero acá en Chile no está controlado ¿cómo se llama? El uso, sino lo que está controlado es la emisión de urea formaldehído. ¿Qué significa esto? Que si el tablero o la pieza está emitiendo al aire este elemento, eso es lo que se controla, y en nuestro país las empresas cumplen, ¿ya? Los tableros no emiten más que un porcentaje que está permitido legalmente. Pero hagan ustedes la prueba, no sé, si tienen un terciado, una plancha maciza, un MDF, un chupán o algo así, huelan, el olor que tiene también es característico del urea formaldehído. Cuando hace mucho calor y hay mucho encierro, empieza a emitir esta urea formaldehído y el olor es un poco más fuerte. Así que ojo con ese tema, también está dentro del trabajo de la madera. Las principales formas de materiales, productos químicos: sólidos, polvos, líquidos, vapores y gases. Todos esos pueden afectarnos y tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Los sólidos, inflamables, explosivos, corrosivos para la piel, por ejemplo, como serían estos elementos que nosotros usamos para lijar, ¿ya? El polvo de la madera, ¿ya? El polvo con partículas de urea formaldehído, que también podría ser corrosivo para la piel. ¿Ya? La inhalación, que son difíciles de ver, por ejemplo, algunos polvos pueden explotar. Si es en forma líquida, sustancias peligrosas que desprenden vapor y que pueden ser absorbidos por la piel, también está dentro de los riesgos, sobre todo los líquidos. Los elementos más corrosivos que nosotros tenemos que tener más cuidado son aquellos que tienen que ver con aguarrás y barnices, ¿ya? Que son los elementos que se utilizan para diluir aguarrás, perdón, y diluyentes, que son los elementos que se utilizan para diluir las materias de trabajo, ¿ya? Dentro de todo también el adhesivo también puede tener un elemento químico complicado para nosotros. Hay un adhesivo que vamos a conocer nosotros que se llama cianocrilato, que es un adhesivo de uso múltiple,
que bastante, perdón, ¿qué pasó? Bastante complicado y bastante firme y que tiene elementos que son muy complicados para nosotros. El cianocrilato es un elemento que es muy, muy dañino para la salud. Gracias a Dios, como dicen por ahí, el cianocrilato, esto es cianocrilato, se utiliza en pequeñísimas porciones. Pero si ustedes lo huelen, va a llegar a molestarles incluso esa pequeña gotita de cianocrilato que ustedes usen en un momento dado. Ya también entonces los vapores, que pueden permanecer en el aire, irritar los ojos y la piel, la inhalación, pueden ser inflamables, también explosivos. Si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando durante mucho tiempo en un ambiente cerrado estos materiales con, por ejemplo, barnices, se pueden generar vapores que a la larga pueden llegar a provocar una explosión. Así que se trabaja siempre en ambientes ventilados por la concentración que puede generarse para respirar o por la concentración que podría llegar en un momento dado a provocar combustión. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Los gases también pueden tener inhalación, efecto irritante, inflamables y explosivos. ¿Ya? Es algo que nosotros tenemos que cuidar también. Y hay los riesgos ergonómicos que los vamos a ver en su detalle cada vez que veamos cada una de estas herramientas que nosotros vamos a conocer. La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias, como la medicina del trabajo, la fisiología, la sociología, la antropometría, etc. Nos va a importar a nosotros porque se preocupa de la relación del cuerpo de la persona, del trabajador, con el ambiente de trabajo, con la herramienta, con la máquina. Y el usar mal, inadecuadamente una máquina va a ser muy dañino para nosotros. Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la ergonomía. Reducción de las lesiones y enfermedades ocupacionales, disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores, aumento de la producción, mejoramiento de la calidad del trabajo, disminución del ausentismo, aplicación de las normas existentes, disminución de la pérdida de materia prima. Fíjese que los riesgos ergonómicos fueron considerados recién, como les decía yo, después del año 1967, en que se dictó en Chile la ley 16.744, que es la ley que todavía nos rige en cuanto a control de estos elementos de riesgo. Antes de esa ley, antes de ese momento, el concepto de ergonomía para evitar producir daño en el trabajo no existía. ¿Ya? La gente trabajaba como ellos querían. Y poco a poco se ha ido mejorando y ha ido siendo más exigente el trabajo, la normativa laboral respecto a esto. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, ahora es bastante más común tener cargas menores en las personas. Antes, por ejemplo, los sacos de cemento pesaban 40 kilos, ya están prohibidos, ahora no pesan más de 25. No pueden pesar más de 25 kilos porque ese es el máximo que una persona podría cargar normalmente sin efectuar daño a la persona. Ahora, igual la gente carga 2 o 3 sacos encima y los sigue cargando porque así somos nosotros, pero la verdad es que está pensado para eso. Los esfuerzos físicos, la postura del trabajo, la manipulación de carga, tiene que ver con la carga física de lo que estamos haciendo. Consejos útiles para manipulación de carga, por ejemplo, nunca gire el cuerpo mientras sostiene una carga pesada. No hay cosa que lesione más rápidamente una espalda que una carga excesiva. Siempre hacer la fuerza con las piernas, etc. Los riesgos psicosociales se encuentran entre la carga mental, la insatisfacción laboral, pero esos son elementos que nosotros prácticamente en nuestro taller no vamos a visualizar porque tienen que ver con una cosa más profunda. Existen, ténganlas en cuenta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en nuestra casa todo el día en lo mismo, vamos a tener una carga mental y una insatisfacción bastante fuerte. Pero no tiene que ver tanto con este riesgo. La carga mental tiene que ver con la cantidad de información que se recibe, la complejidad de la respuesta que se exige, el tiempo en que se responde, las capacidades individuales, etc. Ya la insatisfacción laboral con el salario, falta de responsabilidades, malas relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta de promoción, ausencia de participación, inestabilidad en el empleo, son cosas, elementos que son elementos generales, genéricos del trabajo, y no tienen que ver tanto con nuestro tema de la madera, del trabajo en madera, pero hay que tenerla en cuenta. Produce estrés, fíjense que el estrés es una enfermedad, la primera y única enfermedad que se asocia directamente al trabajo. ¿Ya? La gente se estresa más que nada por el trabajo. Poca gente se estresa por otras razones. ¿Ya? Poca gente, pero está.
tiene que ver con efectos subjetivos como conductuales, efectos cognitivos, efectos fisiológicos. Las características de las personas tienen que ver con el estrés. Hay gente que soporta mejor el estrés que otro. Y eso sería lo que nosotros podríamos empezar a ver por el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. Voy a subir a la página esto que vimos y voy a subir a la página también una tarea para que ustedes le respondan. ¿Ya? No es una tarea con notas, por favor, no creo que sea necesario que siempre las tareas tengan notas. Es una tarea para que ustedes vayan viendo cuál es su posición respecto al tema de los riesgos laborales en el trabajo y cómo nos vamos a empezar a enfrentar a ellos más adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, en que voy a subir esta presentación, voy a subir esta reunión y voy a pedirle esa tarea, que es un cuestionario de selección múltiple y de verdadero o falso, ya muy cortito, lo pueden hacer en 5 minutos. Me gustaría que me lo devolvieran ahí mismo, se los pediría por favor, para que viéramos cómo estamos respecto a estos temas. Voy a subir además, y esto lo quiero mostrar, voy a subir además esto, que es como un regalo que les voy a hacer, y les va a permitir echar una miradita, incluso si quieren, antes de contestar el cuestionario, para que podamos empezar a ver. Es bastante más completo de lo que hemos visto, pero es bastante simple porque, como ustedes ven, tiene muy poco texto, son bastante puntuales. Y les va a dar una idea de cómo podemos trabajar mejor. Ojalá que empecemos a pensar entonces dentro de este esquema en cómo estamos trabajando. ¿Ok? ¿Qué queda entonces para la próxima semana? Este cuestionario. Ojalá que hayan mirado, no significa estudiar, pero hayan mirado estos elementos para que tengamos una mejor visión del riesgo laboral, que es válido para cualquier cosa, y empezar a pensar nosotros cómo vamos a enfrentarnos al trabajo de la madera. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que decir? No, profe. ¿Estamos? No. Ok. Hay 10 alumnos de 12, bien, no hay problema en eso. Ustedes saben que a pesar de que no se les está exigiendo normalmente la asistencia, yo sí la voy a tener, ¿cierto? Voy a tener en mis manos la asistencia para cualquier cosa más adelante. ¿Ok? Listo. Jóvenes, si no tenemos nada más que decir, si no tenemos nada más que conversar, quedamos hasta aquí entonces. Y la próxima reunión nos juntamos para conversar estos temas de nuevo y empezar ya a ver herramientas. Les dije que por favor tengan ustedes un listado claro de sus herramientas porque vamos a empezar a formar nosotros nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro taller para entenderlo y tener muy claro qué significa y qué implica cada una de las herramientas que nosotros vamos a usar. ¿Ok? No sé si habrá grupo de WhatsApp de Yanira. Así que estamos. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda, lo dejamos hasta aquí. Jóvenes, entonces nos vemos, cuídense. Chao, profe, que te vaya bien. Chao, profe. Profe, Chao, gracias. profe. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, Santiago. Chao, Fernanda. Chao. Santiago, Fernanda, ¿están aquí? Ay, Dios.
Profe, ya estoy. Sí. Ya, nos vemos entonces, cuídense. Chao, profe. Chao, que estés bien. Chao, Fernanda, que estés bien.